Bueno, muchas gracias Eduardo por la invitación. Es un gusto estar presentando un trabajo que hicimos recientemente en la anterior institución donde trabajé, Duke University, pero el artículo fue publicado alrededor de mayo, junio, si no recuerdo mal, y tiene que ver con un problema de cómo crear un sistema de visión asimétrico. Y en este caso voy a describir un caso muy especial donde hay una influencia, que es cuando hay una luz muy brillante que afecta la asimetría o básicamente que genera la asimetría en la visibilidad. Entonces, habiendo dicho esto, voy a empezar a comentar más en detalle qué es lo que sucede. Entonces, concentrémonos en el lado izquierdo. ¿Pueden ver el mouse, Eduardo? ¿Aló? ¿Eduardo? ¿Sí se ve? Vale, gracias. ¿Qué pasa en la naturaleza? Primero, la mayoría de de las dispersiones que existen con aerosoles me refiero a algo general, como puede ser una nube o como puede ser la neblina que vemos cuando llueve. Si usted va caminando de derecha a izquierda y hay un objeto enfrente suyo, pues usted va a verlo de cierta manera, se va a degradar la forma del objeto porque un humo hay un aerosol enfrente suyo, pero lo importante es que la luz que le llega a usted se dispersa en todas las direcciones igual o casi igual. Pero también si usted va caminando de izquierda a derecha y ahora el objeto está en el otro lado, el mismo objeto que antes veía, usted no ve diferencia entre lo que veía antes si estaba de derecha a izquierda o lo que ve ahora de izquierda a derecha. Eso es como lo que usualmente vemos y por ello es que uno dice esto es agnóstico en cuanto a la dirección desde el punto de vista de dónde está el observador que está detectando o está observando la situación. Y también se sabe muy bien que y ustedes lo saben cuando van conduciendo después de una lluvia, que cuando hay neblina pues entre más distante, así ustedes prendan la luz del carro, eh, la visibilidad se daña con la distancia. Entre más distancia haya, menos va a ser capaz de usted de ver y por eso es que hay que poner las luces del carro cuando hay neblina. Y eso es algo que sucede mucho en aerosoles. Pero un problema que es interesante desde el punto de vista no solamente de primeros principios en óptica, sino también en aplicaciones prácticas, por ejemplo, en defensa nacional, que es una de las principales aplicaciones, más no la única, es qué pasa, está aquí, le hacemos una caricatura, lo que queremos tratar de estudiar es qué pasa si nosotros diseñamos las partículas del aerosol de tal manera que una persona del lado izquierdo puede ver a la persona del lado derecho, pero la persona del lado derecho no puede distinguir nada de lo que está en el lado izquierdo. Entonces es como una pérdida de simetría en la visión, por eso le decimos asimétrico. Y entonces lo que queremos nosotros es tratar de atacar este problema. Y hay muchos factores que entran en este problema. El primero es y es uno de los más complicados y no voy a hablar de eso hoy porque en este momento estamos a punto de concluir un trabajo investigativo sobre cómo se diseñan las partículas de un aerosol de tal manera que la geometría permita precisamente que la geometría de las partículas permita precisamente que una persona pueda ver más que la otra y es un problema dificilísimo. Les puedo contar que uno piensa que todo es mecánica cuántica, pero no, esto es un problema de óptica clásica y se vuelve complicado en cuestión de minutos cuando uno empieza a pensar, porque una cosa es la geometría de las partículas, pero hay otros efectos que están involucrados y es cómo describir la propagación de la luz en estos sistemas. Y mi charla va a estar relacionada precisamente un poco con eso, aunque voy a enfatizar en otro aspecto que también se vuelve importante.
Entonces, como digo yo, eso es lo que queremos hacer. Es un problema casi que de primeros principios y cómo hacerlo no es fácil. Uno busca en la literatura y son muy pocos los artículos que han trabajado un problema de esta índole. Entonces, por ello, este problema terminó siendo un problema ha sido un problema interesante porque encontramos estos pequeños huequitos en un área como óptica que tiene 200 años y donde hemos hecho avances netos realmente en cuanto a entender un poco cómo desarrollar estos sistemas y cuáles son como los primeros principios que existen bajo estos sistemas, ¿vale? Entonces esa es como la idea básica. Algo que se me olvidó comentar al principio es cualquier estudiante, por favor, eh, que tenga dudas, levante la mano o le dice a Eduardo que le permitan hacer la pregunta, ¿vale? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta está ahí de qué es lo que se trata esto de la visión asimétrica? ¿Qué es lo que voy a tratar de explicar? Pues en este caso no estamos, hay algo de polarización involucrado que no voy a mencionar, pero es más general. Exacto. Sí, sí, esa es una buena analogía. Y eso es lo que vamos a tratar de diseñar. Dime. Sí. Voy a hablar de eso, aunque voy a referirme a un caso muy específico. Y lo que voy a explicar de aquí en adelante es un estimativo. No vamos a dar no puedo comprometerme con ustedes a darles la respuesta definitiva. Y como dije antes, estamos trabajando en este momento en otro resultado que no estoy autorizado a compartir, infortunadamente. Eh, y si no, pues Eduardo me invita el otro semestre a otro seminario donde les cuente ya la segunda parte y va a haber tercera parte también de todo este problema. Porque como dije, es un problema que la gente no ha pensado mucho realmente. Y lo digo en serio, nos gastamos mucho tiempo buscando en la literatura. Bueno, entonces voy a empezar a contarles ahora como los problemas que emergen cuando uno trata de describir la propagación de la luz en un aerosol como una nube, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen aquí esta caricatura donde tenemos una luz que puede tener un tamaño grande, un tamaño es extendida, no es un punto como lo imaginamos usualmente, o los físicos que nos gusta decir que la esfera es que la vaca es una esfera, ¿no? En este caso no. En ingeniería realmente estas cosas juegan un papel esencial y es considerar precisamente una luz que tenga un tamaño, una fuente extendida y que emite luz y llega a un aerosol, por ejemplo, una nube. Entonces, suceden muchas cosas, ¿no? Primero es que, y aquí estamos detectándola, ya sea con nuestros ojos o en un telescopio, pero el telescopio también tiene un rango finito que puede captar parte de la luz que llega de acá. Pero lo interesante es qué pasa cuando tenemos un medio o un tipo de aerosol o un plasma en el intermedio. Entonces pueden suceder muchas cosas y es que mucha luz no va a llegar a mi telescopio, por ejemplo, como sucede con estos rayos de luz que estoy indicando acá con mi mouse. Y puede haber otros que pasa derecho, prácticamente la luz no cambia la dirección, existe esa probabilidad de que la luz pase derecho por la nube, puede pasar, pero también existe otros rayos de luz que se desvían en múltiples direcciones y finalmente llegan a al detector donde estamos midiendo. Entonces, eso es, y también existe que esto no es solamente un material que te dispersa la luz en una dirección y pasa a la otra. No, este material también puede absorber parte de la luz, de tal manera que la luz se vuelve la intensidad de la luz con la que yo voy a medir es más pequeña que la intensidad antes de entrar en esta nube. Entonces,
como se imaginarán, suceden muchos efectos que hay que tener en cuenta, y es que hay unos efectos de dispersión y de absorción que necesitan tenerse en cuenta a la hora de hacer una medición. En particular, nuestros amigos los astrónomos lidian con esto cuando la luz llega de las estrellas a la atmósfera, y es un tratamiento difícil, no es fácil estimar esas cosas. Hay un montón de aspectos computacionales y de física básica que entran en esa descripción. La otra es la visibilidad se degrada precisamente porque hay absorción. Entonces, cualquier cosa que yo mida acá o que yo observe, cualquier imagen que yo observe acá, no necesariamente representa la imagen de la fuente que me emitió la luz. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, entonces, todo esto de la física detrás de la propagación de la luz en los aerosoles es un área de investigación muy activa y que se trata y que trata precisamente de mejorar la visibilidad en diferentes materiales con diferentes propiedades de transporte, ¿vale? Pero eso es cuando tenemos un aerosol como la nube. Nosotros no creamos la nube viene de otro proceso bioquímico. Y hay un problema que es interesante, que es el que voy a tratar de establecer, y es, ¿será que nosotros podemos diseñar los efectos de scattering en un aerosol de tal manera que la visibilidad pueda ser optimizada? O sea, es un problema inverso. Una cosa es tener la nube allá, otra cosa es inventarse la nube. E inventarse la nube con el ánimo de yo poder tener mejor visibilidad. Entonces, es una pregunta interesante, es una pregunta que no ha tenido mucha repercusión y tiene potenciales para ser explotados a nivel tecnológico. Y una de ellas es uno de los primeros pasos que se dio, como dije antes, no fue hace mucho, fue en el 2014, que fue la primera evidencia experimental de una visibilidad asimétrica en un aerosol. Entonces, ¿de qué trató Entonces, este es un experimento que voy a referirme y que fue inspiración para nosotros, para pensar el problema y lo que voy a explicar más adelante. Entonces, ¿de qué trató este experimento? Este experimento fue un experimento en un laboratorio pequeño, donde colocaron dos, dos tipos de aerosoles, uno con propiedades de absorción muy grandes, o sea, básicamente la luz se absorbía ahí, y otro con propiedades más bien de dispersión, donde la absorción era muy chiquita, pero lo que ellos hacían era lo único, lo que más hacía ese aerosol era dispersar, son materiales distintos, para empezar. Y entonces lo que hicieron los experimentales fue colocar un objeto, una fuente de luz, a la izquierda, a la derecha, fue la misma fuente. Hay siempre hay ruido cuando ustedes, porque hay diferentes fuentes de luz, así ustedes oscurezcan la habitación donde hacen el experimento, va a haber algo de luz que puede afectar la medición, y eso es lo que le llamamos el background. Y como pues estoy en la misma habitación, pues el background a la derecha y a la izquierda fue lo mismo. Y hay un detector que fue el mismo detector que me medía la luz. Pero lo que fue interesante en este experimento fue que ellos pensaron, bueno, si yo emito de la derecha hacia la izquierda, pues no hay efecto neto porque va a pasar, en ambas ocasiones la luz va a pasar por el aerosol, que es más bien, que tiene propiedades altas de absorción, y otro que tiene, y el de las propiedades altas de dispersión. Pero ¿qué pasa si yo ahora genero una simetría donde solo ilumino una, perdón que se me acaba la batería, esperen un segundo, donde solo ilumino eh, una de los aerosoles con una fuente externa muy alta de luz? Entonces ahí hay una diferencia. Y en un segundo les voy a decir cuál es la diferencia. Y ustedes la pueden imaginar, que el camino de la luz cuando va de la derecha a la izquierda es diferente al camino de la luz cuando va de derecha a izquierda, cuando la luz es emitida por esta, por este, por esta fuente externa que puede ser muy brillante, ¿vale? Entonces, este fue un experimento realmente. Ellos también, además de desarrollar este experimento en el laboratorio, propusieron un modelo que predice precisamente esa asimetría visible en dos aerosoles sucesivos.
¿vale? Ahora, por qué digo que esto es muy interesante? Porque esto también le está diciendo a uno que luz que viene de otras direcciones, diferentes a las del camino óptico principal, entre las principales fuentes de luz que ustedes iluminan los aerosoles por la derecha o por la izquierda, afecta y tiene un papel esencial para desarrollar asimetría. Entonces, eso es un concepto que fue clave para nosotros para entender el problema. Y ellos propusieron un modelo. Entonces, déjenme ir en más en detalle de qué fue lo que ellos realmente propusieron. Lo primero es cuál fue la métrica que ellos usaron para determinar esto. Entonces, hay una métrica muy común en óptica que es comparar cuánta de la luz que yo estoy obteniendo de la fuente de luz que yo quiero entender, ¿cuánta de esa se ve afectada por el background? Eso es una primera pregunta. Si uno tiene, por ejemplo, si ustedes van en la noche y vienen durante el día y prenden la luz del carro, pues prácticamente la luz del carro no tiene efecto porque el sol básicamente no lo deja ver, ¿cierto? Entonces, en este caso uno puede decir, si yo estoy midiendo la luz del sol, pues el background es la luz del carro y la luz del carro no me va a hacer gran cosa. Pero si no estoy en esas condiciones tan ideales, pues tengo que medirlo de otra forma o tengo que inferir qué tanto el background me está afectando la medición de la luz que yo estoy tratando realmente de detectar. Y eso es fundamental, por ejemplo, en astronomía, cuando tratan de determinar la intensidad de una estrella que está en el horizonte, pero otras estrellas también tienen influencia sobre la medición y no lo pueden evitar. Entonces es como para darles una analogía. Entonces hay una cosa que se llama en óptica que es el cociente de contraste, que mide, como dije yo, la diferencia entre la intensidad que usted observa del objeto que quiere usted determinar con respecto al background y lo divide sobre el background. Y eso simplemente le ayuda a distinguir qué tanta de la radiación que usted está detectando realmente viene de su fuente que usted está estudiando realmente con respecto a su background, ¿vale? Entonces, pero esto es para cuando yo tengo cosas que son muy simétricas. Pero si ahora tengo la situación que describí en el experimento de aliones, pues hay otra luz que también afecta la medición. ¿Por qué? Porque la luz penetra una de las aerosoles con mayores dispersión y también afecta la medición que yo obtenga aquí en mi aparato óptico que me está determinando la intensidad. Entonces, si yo quiero saber cuál es la intensidad total que voy a medir, pues la intensidad total va a ser eh, el valor de la intensidad inicial del objeto, por ejemplo, cuando estoy emitiendo de este objeto que va moviéndose, que cuando la luz se mueve de izquierda a derecha, pues va a ser la proporcional a la intensidad antes de que pase por el aerosol y está multiplicado por estos factorcitos que yo voy a denotar con una T que van a ser muy importantes más adelante. Estas T son simplemente, le dicen a uno es qué tanta fracción de la luz pasa por el medio una vez yo la observe después de que ha pasado. ¿Sí? Entonces, la luz se ve reducida, entonces estos son factores que se llama la transmisividad y que tiene que ver con las propiedades de transporte del material. En este caso, lo que estoy llamando aquí TD1 está relacionada con las propiedades en esa TD1 tiene en cuenta las propiedades de absorción del material. Y la otra TD2 tiene en cuenta es cuánta de esa luz se va a dispersar. Y eso le va a decir a uno cuánta intensidad va a medir en el camino óptico principal. Pero como dije antes, esta luz que está acá, esta luz que es y lo mismo para el background. O sea, esta de acá. Pero lo interesante es que como la luz que viene de esta fuente externa también entra en el camino óptico, pues tengo que tomarla en cuenta en ambos casos, ¿vale? Y eso es una medida de cuánta luz adicional yo voy a tener, tanto para el background como para el objeto que yo estoy tratando, la fuente de luz del objeto que estoy tratando yo de estudiar, ¿vale? Y entonces lo que hago es simplemente subtraer estas dos cantidades y la información queda realmente determinada y queda también asociado el efecto de la luz adicional que viene de mi fuente externa, ¿vale? Entonces, si yo estoy tratando de hacer algo
que tenga que ver con asimetría y cómo medirlo, pues tengo que inventarme algo. Entonces, una cosa que se puede hacer experimentalmente es observar el cociente de contraste que yo mido a la derecha, observar el cociente de contraste que yo mido a la izquierda, ¿cierto? Y tomar el radio de esto, ¿sí? Y si esto vale uno, es porque yo puedo mirar a la derecha y a la izquierda sin ningún efecto. Entonces, eso es fácil de medir. Pero si es diferente de uno, acá tengo asimetría. Pero lo más interesante de este experimento es que también los experimentales que diseñaron este experimento empezaron a cambiar las propiedades de scattering, cambiando la densidad de las partículas del sol. Entonces ellos ya pueden mirar el efecto del transporte de la luz a través del medio y cómo eso afecta la medición de la asimetría en la visibilidad. ¿Es claro para todos? ¿O estoy diciendo algo muy abstracto? Bueno, eso está bien. Me gustaría, ojalá hubiera podido verlos ahí. Sí, es que yo no sé cómo lo dicen en español. Esa pregunta esa me la inventé. Vale, vale. Entonces, como decía yo, esto es una medida y esto fue lo que ellos hicieron. Entonces, veamos los resultados experimentales que ellos obtuvieron de este coeficiente de medir qué pasa cuando está cuando mido este coeficiente de asimetría de visibilidad como función de la transmisividad, donde, como dije antes, ellos cambiaron el valor de la densidad de las partículas en una de los aerosoles y por ende había mayor dispersión en este. Entonces, lo primero es que es el resultado experimental, que son los puntos en la curva azul. Este es un resultado que ellos midieron. No hay barras de error, nunca entendí ese aspecto del paper, así que si me lo preguntan, pues no tengo una respuesta, yo no soy el autor, pero si yo hubiera sido experimental me hubiera preocupado por eso. Pero lo importante es que se observa una curva donde la visibilidad cambia, o sea, sí hay asimetría, porque este coeficiente, como dije antes, si se desvía de uno es porque estoy viendo mejor en un lado que en el otro. Lo interesante es que cambió y cambia drásticamente, por ejemplo, aquí va de 4 cuando la densidad fue muy baja, pero empieza a aumentar la intensidad y resulta y pasa que esto se va mejor para un lado que para el otro. Y eso también hace que haya un efecto neto y por ende es una propuesta, es una evidencia experimental de que sí se pueden diseñar eh, aerosoles que permitan asimetría de visibilidad, ¿vale? Lo otro interesante es que ellos también propusieron un modelo, y en un momento me refiero al modelo, donde ellos precisamente pueden predecir este tipo de asimetrías para el experimento que ellos hablaron, como función de la intensidad del objeto que yo estoy, o de la fuente que yo estoy tratando de estudiar, de la fuente de background, así como también la fuente externa de iluminación. Bueno, entonces es una evidencia experimental, es un grande avance, pero hay varias cosas que ellos asumieron y ahí es donde empiezan todos los problemas porque, o no los problemas, sino es donde abre la oportunidad a que hayan mejores estudios para poder mejorar o también desarrollar otros métodos, ¿sí? El paper tiene su valor, y no estoy hablando mal del paper, al contrario, fue muy inspirador. Y una de las primeras críticas es precisamente el hecho de que ellos cambiaban la densidad de las partículas de tal manera que era constante la propiedad de dispersión, mientras que la propiedad de absorción en este aerosol era muy baja, siempre la mantuvieron baja. Es decir, este aerosol siempre fue de carácter dispersivo, asumiendo no asumiendo, sino que ellos sabían ya que las propiedades de absorción
son muy bajas. Y también hicieron lo mismo con esta otra, que las propiedades de absorción son muy altas, pero las de dispersión siempre fueron bajas. Entonces, debido a ello, pues es muy limitante. ¿Por qué? Porque en la general en la naturaleza uno no tiene siempre la fortuna de tener algo muy dispersivo o algo de mucha absorción. Uno tiene cosas que son mezclas de ambas. Puede ser el 50% dispersión, 50% absorción. ¿Sí? Entonces, en esos casos, este modelo ya se vuelve ineficiente. Lo puedes hacer experimentalmente. Ojo, eso no estoy diciendo que no, pero uno también quiere no solamente observarlo experimentalmente, sino predecirlo. ¿Por qué? Porque eso nos permite, si vamos a desarrollar algún tipo de tecnología con este tipo de ideas, pues tenemos que tener en cuenta que el sistema sea más real. El otro aspecto que es que también es interesante es que la luz que el modelo asume por construcción que la luz que entra por por este aerosol en la luz externa asume que la transmisividad es la misma que cuando el objeto es iluminado, por ejemplo, en el lado izquierdo o en el lado derecho. Entonces, la transmisividad de acá es una constante, pero en general, y eso se sabe, por ejemplo, en las nubes, la transmisividad tiene una propiedad que es dependiente de las propiedades de transporte primero, pero también de, del proceso de difusión que existe o del camino de la trayectoria que sigue la luz dentro del aerosol. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si el camino es más largo, voy a tener más probabilidad de que sea más absorbido o haya más dispersión o algo en el intermedio. Eso no lo dicen acá y eso pues es una crítica válida. Y la otra es que ellos asumieron que la luz estaba realmente llegando no solamente ellos hicieron el experimento de tal manera que la fuente iluminara un solo aerosol y estaba realmente encima de este aerosol. O sea, no asumían que de pronto podía estar a un cierto ángulo encima del aerosol y que pudiese iluminar ambas fuentes, que eso puede pasar. El sol es nuestro principal ejemplo para decir que el sol se mueve, hay rotación de la Tierra y la luz llega de manera directa y con cierto ángulo a la Tierra. Entonces, eso también hace que el modelo sea limitante y también el experimento. ¿Por qué? Porque aplicarlo a la vida real va a ser más sutil. No siempre vamos a poder tener esas condiciones. Entonces, uno quiere algo que sea mejor. Y eso fue lo que tratamos de hacer en este trabajo, donde tratamos de generalizar. Entonces, ¿cuáles son las generalizaciones de lo que nosotros hicimos? Bueno, pues asumimos algo similar a de que haya un objeto en la izquierda y en la derecha, que hay un background en la izquierda y en la derecha y hay un detector, pero también vamos a asumir que la luz puede llegar de cualquier dirección, la luz externa, la fuente que es una fuente brillante de luz, puede llegar desde cualquier ángulo y puede iluminar ambos aerosoles, pero lo interesante también va a ser que que las propiedades de transporte, que en este caso están medidas por dos coeficientes que muy seguramente ustedes van a escuchar en su vida si se dedican a hacer óptica, y es óptica en materiales. Uno es lo que llamamos el albedo, no sé cómo se dice en español, albedo, y el otro es el coeficiente de extinción. Esos dos coeficientes le dicen a uno, el albedo le mide la propiedad de cuánta probabilidad existe de que haya una dispersión, y el de extinción le dice uno es cuánto absorbe por unidad de camino libre medio al mismo tiempo que hay una dispersión a un cierto ángulo. Entonces, esos dos coeficientes van a ser cualquier cosa, ¿sí? Van a ser cualquier número. El albedo siempre está definido entre 0 y 1. El coeficiente de extinción, pues usualmente es mayor o igual que 0 y va hasta, no he visto una limitante, pero deben haber limitantes de índole por el material. Entonces, esas son como las cosas que queremos hacer, pero adicionalmente vamos a tener en cuenta en este modelo que vamos a presentar porque aquí la luz entra en una dirección, sale en otra, y vamos a tener en cuenta esa difusión angular
y al mismo tiempo la dependencia de la distancia recorrida por la luz en el aerosol. Entonces, de eso se trata también nuestro modelo y nosotros también mostramos que ese modelo, bajo cuando uno se reduce a las condiciones de los experimentos realizados que acabo de describir, nuestro modelo se reduce a un caso, el modelo de estas personas y los resultados de ellos son un caso particular de nuestros resultados, ¿vale? Eh, si no hay preguntas, continúo. Por favor, no se les olvide hacerme preguntas. Entonces, sí, sí, para allá voy, pero acá estamos midiendo intensidades, entonces voy a usar algo que está relacionado con lo que usted dice, ¿vale? Entonces voy a empezar precisamente a describir el modelo. Entonces, lo primero que hay que pensar, y aquí lo más simple en este problema, es considerar qué pasa cuando la luz viene de un lado para el otro. Entonces, ¿qué modelo vamos a implementar? Y hay una regla una regla una ley muy empírica, no siempre funciona, dicho sea de paso, pero es básica, es fácil de implementar y uno puede conectar con las propiedades de transmisión de la luz. Y es, bueno, si yo considero que la distancia total recorrida por la luz dentro del medio, cuando ilumino por uno de los lados del aerosol, eh, pues la dispersión va a ser, cuánto se desvíe va a ser muy chiquito. ¿Sí? Y como la luz aquí no es brillante y va a considerarse casi que puntual, no es una cosa tan extendida en cuanto al tamaño físico del objeto, pues lo más simple es usar esta ley de Beer, donde la transmisibilidad es simplemente decae exponencialmente con la distancia, esta L, y hay un coeficiente y el decaimiento está relacionado con el coeficiente de extinción, que es una propiedad del material. Y ese coeficiente de extinción está relacionado con la densidad de las partículas del aerosol multiplicado por la sección eficaz de extinción, se le llama así, que no es nada más sino la sección de que la probabilidad de que absorba más la probabilidad de que haya una dispersión. Eso es básicamente las propiedades del medio. Y la limitación es que si la distancia es muy grande, pues no funciona, porque ya esta ley ya se sabe, eso se sabe mucho, que esa ley no funciona. Pero vamos a considerar que las dimensiones físicas de donde estamos encerrando el aerosol satisfacen esa regla. Es algo empírico también, pero se usa mucho y realmente en estos casos, por razones que a veces uno no piensa que no funcionan, pero funcionan. Y eso es una lección para los estudiantes también. Y es, si ustedes tienen una idea lo más simple posible, háganlo. Y luego, si no les funciona, van complicando su modelo y van aprendiendo cosas poco a poco. Y eso fue lo que hicimos acá. Asumimos esta posibilidad porque nosotros queríamos relacionar la distancia recorrida o el camino más óptimo, por como decía Eduardo, y en este caso, pues una línea recta es lo más fácil cuando la luz está emitida por un lado y sale por el otro. Además, porque el detector en el lado donde estoy midiendo la luz, va a tener un tamaño físico finito. Entonces, si yo lo coloco precisamente donde está en el experimento, donde está más o menos la fuente de luz que yo quiero iluminar, pues que yo quiero detectar, pues no va a haber gran diferencia. Entonces, lo que sí fue diferente precisamente es cómo medir o cómo modelar cuando la luz ya no viene por el lado, sino por arriba, y donde no se satisface que las dimensiones, que la distancia recorrida sea corta. Entonces, como dije antes, la luz que entra por la parte de arriba, de donde están encerrados los aerosoles, pues va a recorrer diferentes caminos y peor aún, si entra con un ángulo de incidencia, pues va a recorrer un camino hacia la izquierda y un camino hacia la derecha que no es el mismo. ¿Sí? Eso es como que no es tan ilógico y no suena tan extraño, ¿no? Eh, y pues
cuando la luz en el anterior experimento de de los colegas que hicieron esto hace muchos años, pues la luz empezaba acá, casi que arriba de una de de una de las torres donde estaba encerrado donde estaba encerrado el aerosol, y pues había una desviación de 90 grados. ¿Por qué? Porque la luz entraba por acá y salía por acá. Si entra a otro ángulo, va a ser diferente, porque la intensidad puede ser diferente debido a que va a moverse de un lado diferente al otro. Y por ende, estamos también empezando a ver que va a haber una simetría de visibilidad, pero va a depender también del camino recorrido por la luz cuando lo mido en la derecha o en la izquierda del aerosol. Entonces, eso es interesante. Esto fue una cosa muy bonita porque a todos nos recuerda, y fue lo que Eduardo mencionó, el principio de Fermat, y es de que uno trata de encontrar el camino más óptimo que minimiza el tiempo de propagación de la luz. Y es uno de los principios más bonitos y digo yo que es de los más bonitos de física porque eh, funciona para muchísimas cosas y ha inspirado muchas otras ideas en cosas más abstractas como en mecánica cuántica. Feynman siempre hablaba de esto, precisamente, del principio de Fermat, por justas razones, porque la esencia de sus grandes descubrimientos con la integral de camino tiene que ver con el principio de Fermat, si uno lo piensa conceptualmente hablando. Y es, usted tiene muchas probabilidades de que haya muchos caminos, pero hay uno solo que le minimiza el tiempo. Entonces, eso es como lo bonito. Y de ahí puede uno extraer la información óptica del medio que uno está tratando de modelar. Entonces, eso es una cosa que hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Y esto sí no lo voy a explicar y tampoco voy a decir que nosotros fuimos los que no lo inventamos. Habían ya artículos que la gente había publicado en los 80s y en los 90s. Sin embargo, y suele pasar que cuando uno hace algo por primera vez, hay errores en los cálculos y yo encontré varios errores. Pensé que era el primero que lo había encontrado, luego encontré una pequeña referencia que decía que no, que eso ya se conocía, pero lo bonito fue que yo usé una técnica muy simpática para encontrar la solución, que también coincide con la que el autor indicaba de que se han corregido los cálculos iniciales de unas personas de óptica en los años 80 y 90. Entonces hay una ecuación que le mide a uno y que le describe a uno la propagación de la luz, y olvídense de la ecuación, ¿vale? Esto no es tan importante, pero la idea es usted, de que le dice a uno, usted tiene una intensidad de luz antes de entrar a un medio, tiene una intensidad de luz después de que sale del medio, que usted la mide, y acá pasan un montón de cosas y cambia, la luz cambia debido a que hay absorción, debido a que hay emisión de fotones, debido a que hay eh, dispersión a un cierto ángulo, y esa ecuación se llama la ecuación de transferencia radiativa, que ustedes quizá la han estudiado o quizá la van a estudiar más adelante en sus cursos de óptica avanzada o de mecánica estadística avanzada. Y esa ecuación le dice a uno es básicamente cómo cambia la luz cuando se propaga a lo largo de un camino. Le dice a uno también cuánta de esa luz es atenuada, ¿sí? Que es este término de acá. Y hay un término que le dice a uno, bueno, si la luz pasa por acá y se desvía, le dice la probabilidad de que eso se desvíe. Y esa probabilidad está pesada por un coeficiente. Este es el coeficiente perdón, aquí no hay un error, este se llama, este, este es el coeficiente de absorción, que le dice a uno cuánto hay de atenuación, y este es el coeficiente de scattering, que le dice a uno cuánta probabilidad de que la luz cambie a cierta dirección. Y si usted tiene fuentes externas, también usted puede incluirlas en la ecuación. Y eso, resolver esta ecuación es complicadísimo en general. Existen muchos algoritmos que hacen eso hoy día. Y pues son algoritmos que le permiten a uno desarrollar, precisamente hacer esas mediciones. Y lo que yo les decía de la reconstrucción de la luz cuando pasa en la nube, pues no es nada más y nada menos que la física asociada con esta ecuación. Y eso es lo que muchos ingenieros y físicos
experimentales e incluso físicos teóricos también trabajan cuando hacen estudios de propagación de la luz en medios, ¿vale? Entonces, lo bonito de esta ecuación es que uno puede reescribir este problema matemático de resolverla en términos de una cosa que se llama la integral de camino, que precisamente le dice a uno cuál es el camino óptico que le minimiza a usted la, la, el tiempo de propagación dentro del medio. Y esa ecuación básicamente le dice a uno, como dije antes, la luz puede empezar en un punto, se dispersa de mil maneras y termina en otro punto, que es donde usted está midiendo, y esta ecuación le dice a usted, ¿qué va a pasar con el movimiento browniano de un fotón que entra ahí en ese medio? Y también le dice a uno cómo las propiedades de transporte del medio se incluyen para describir la propagación de la luz. Eso lo hace esta ecuación. Eh, en nuestro caso, lo interesante también fue que, como dije yo, si hay un ángulo de desviación, cuando el ángulo de incidencia de la luz va a ser diferente en el lado derecho y en el izquierdo, este modelo, usando la ecuación de transporte, esta ecuación de transporte le permite precisamente uno medir la simetría debido a la diferencia de caminos que existen cuando la luz va hacia la derecha o cuando la luz va hacia la izquierda. Y la otra cosa bonita de esta ecuación es que uno puede asumir qué pasa cuando uno tiene una baja densidad de partículas, entonces uno no va a tener como muchos mucha dispersión, pero si uno tiene muchas partículas, pues va a haber más dispersión. Y la ecuación le permite a usted hacer esos estudios de qué pasa cuando cambio la densidad de las partículas, que fue precisamente lo que usaron los experimentales que comentaba yo, precisamente cambiando las propiedades de transporte de uno de los aerosoles. Entonces, esto también lo permite hacer. Entonces, ya ustedes se van dando cuenta que estamos no solamente refinando el modelo, pero también al mismo tiempo estamos pudiendo hacer cosas que también los otros autores propusieron, ¿vale? Entonces no voy a entrar en los detalles de cómo derivar la solución, porque eso es complicadísimo y no viene al caso, pero lo bonito del problema es que y se los cuento así simplemente, es que uno cambia el problema del movimiento browniano de la luz, o sea, de dispersión aleatoria en el aerosol, eso es lo que quiero decir cuando digo movimiento browniano, se convierte en un problema de describir el movimiento browniano de un vector unitario sujeto a moverse en una esfera. ¿Por qué? Porque la luz dentro del medio es constante. Esa es la única razón por la que uno puede cambiar el problema eh, uno puede cambiar el problema de movimiento browniano en el medio, en uno de donde hay una dispersión, donde hay un movimiento browniano en una esfera por un vector unitario, ¿vale? No me pregunten la parte técnica, pero eso es como el detalle físico que a mí me pareció súper bonito. Y esas integrales de camino aparecen en óptica cuántica, aparecen en física de polímeros y demás. Es la misma integral de camino. Entonces, como decía Feynman, pues una solución que aparece de una ecuación que aparece acá tiene la misma física que una solución de la otra ecuación que aparece acá. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y lo que mostramos es que uno puede calcular la transmisividad para la derecha y para la izquierda, que es lo que estoy denotando aquí con el más y con el menos, está relacionada con la geometría en cuanto a el ángulo de incidencia de la luz, este coseno, está relacionada con las propiedades de absorción, y esta S no es cualquier S, esta S es la distancia recorrida, el camino óptimo recorrido hacia la izquierda y hacia la derecha, y esa es función del ángulo de incidencia y del ángulo de salida. Entonces, ahí viene lo de la optimización que yo les decía, está relacionada con eso. Está relacionada también con una condición de frontera que aparece porque la luz entra y sale en ángulos precisos, no en cualquier ángulo, y está también relacionada con nosotros asumimos que hay una probabilidad de dispersión de tipo gaussiano, fue por simplicidad. Si uno no la asume, pues no es que esta ecuación cambie. ¿Por qué? Porque la probabilidad es distinta. Pero para una gaussiana, pues
es una gaussiana, entonces esto simplemente le toma en cuenta cuánta de esa luz que entra en este ángulo, cuánta de la luz que entra en este ángulo sale en este ángulo para un ángulo total de desviación, que yo lo estoy denotando con esta letra mayúscula Z, ¿vale? Y esas son como las cosas que nosotros aprendimos. Esta solución es difícil obtenerla y esto fue lo que yo me di cuenta que los autores no habían calculado bien, en particular porque este factor estaba incorrecto. Lo demás era predecible, pero este factor es más difícil de obtener. Y quizá a Eduardo le vaya a gustar esto y es porque uno tiene que tener en cuenta que eh, hay una condición de periodicidad y cuando uno hace una integral de camino con condiciones periódicas, cada vez que uno regresa al mismo punto no es lo mismo que si uno, o sea, cada vez que si uno se mueve en un círculo, perdón, en una esfera y uno regresa al mismo punto, es totalmente diferente si uno se va dos veces recorriendo la esfera. Entonces, esos caminos son distintos y hay que calcularlos bien. Y esto fue lo que los errores que los autores cometieron. Sí, sí, el winding number. Exacto, porque el número de winding. Exacto. Entonces, eh, pero es peor que integro, es una integro diferencial, pero es- sí, que la transmisividad es simplemente la intensidad que yo mido sobre la inicial. En este caso sí, porque es como si escalara con la condición inicial. Sí. Ujú. Sí, porque lo que nos interesaba era eh, captar la información del efecto del medio. Y aquí está precisamente todo eso. Sé que de pronto esto les puede sonar un poco abstracto, pero no lo es realmente, porque estamos realmente precisamente resolviendo un sistema a través de una ecuación de evolución que me dice a mí qué pasa cuando la luz entra por un lado y sale por el otro, y pasan muchos procesos acá. Y lo que hay es un sistema muy particular cuando uno reformula la solución de la ecuación, que es de índole estocástico, en términos de una integral de camino. Y eso es una cosa que aparece todo el tiempo en procesos estocásticos. ¿Sí? Eh, si no han tomado una integral de camino, vuelvo y les digo, es como si no tienen. ¿Sí? No, es tiempo real. Este es tiempo real. Lo que sucede es que uno puede, hay una cosa que yo aprendí, y eso no se lo enseñan a uno en mecánica cuántica, eso uno lo empieza a aprender, es más bien como en clases de mecánica, incluso en procesos estocásticos. La historia dice, y esto es ya saliéndome un poco de contexto de la charla, y les pido disculpas si se confunden, que Feynman, cuando estaba descubriendo sus integrales de camino, dio un seminario donde había una persona que trabajaba en mecánica estadística y en particular trabajaba en procesos de difusión y procesos estocásticos clásicos. Y Feynman estaba dando su charla y este autor le dijo, pero este tipo de ideas han sido desarrolladas en mecánica estadística en procesos brownianos. Y uno va y mira y sí, es cierto. El primer proceso browniano que aparece en una integral de camino es el de Wiener, que es un artículo que salió como en 1930. Feynman desarrolló su integral de camino alrededor de 1945. El artículo fue publicado en 1948 y cuando él estaba dando el seminario había un señor que se llama Kac, que le dijo eso. Pues Kac estaba trabajando también en esas ideas para unos procesos de difusión clásicos y por eso se encuentra muy común en la literatura de mecánica estadística avanzada la integral de camino de Feynman-Kac, porque es básicamente el mismo concepto, pero la forma como se resuelve, la forma como aparece es un poco
O sea, la analogía existe, pero no es tan directa. Y sí, hay algo del tiempo imaginario, como dice Eduardo, pero tenga en cuenta que cuando uno hace eso hay una continuación analítica y todas esas cosas que entran, que no lo hacen ver como tan directo, ¿sí? Pero está ahí. Sí, no, pero empezamos a las 4 y a las 3:15, creo. Vale, ¿no puedo contar los resultados o no hay tiempo, definitivamente? ¿No puedo mostrar los resultados o definitivamente? Sí. Entonces, volviendo al mismo, nosotros usamos la misma, la misma estrategia de los otros, definimos un contraste de asimetría, un cociente de asimetría, donde ahora entran claramente los caminos ópticos que sigue la luz en cada uno de los procesos. La ecuación, como se dan cuenta, perdón, es diferente, pero lo que importa es que empezamos ya a cuantificar qué pasa con este cociente de asimetría como función de la intensidad el radio el coeficiente de la intensidad entre la fuente externa y el background, que es lo más común, y vemos que hay un incremento, se incrementa y se satura, pero cuando cambia el coeficiente de extinción, o sea, lo que hicimos fue variar los coeficientes de extinción y los coeficientes de albedo, de scattering, de dispersión en una sola de los aerosoles, como lo hicieron los experimentales, y lo que mostramos es que existe un máximo y que ese máximo es para valores muy grandes de intensidad cuando la luz es muy intensa en el, en la fuente externa, pero al mismo tiempo lo que nos está diciendo es que ese no es una incrementación monótona, que se satura independiente de los valores que usemos para el coeficiente de dispersión o el coeficiente de extinción. Eh, y pues claramente hay mayor intensidad, hay mayor asimetría cuando hay mayor luz externa, que pues si ustedes van manejando en la noche y les llega más luz de un carro que del otro, pues les va a afectar la visibilidad. Es más o menos lo que indica y va a estar en la dirección. El más afectado va a ser la persona que le llegue más directamente la luz. La otra cosa que fue interesante fue determinar cuándo existe un máximo en la intensidad, cuando se cambian las propiedades de transporte de una de los aerosoles, y logramos determinar que independiente de cuánto cambiemos estas propiedades, siempre dentro de un rango de ángulos existe un max, que eso también es importante para los experimentales, porque si van a hacer un experimento, uno tiene que decirles más o menos en dónde van a poder observar un efecto, si no, no tiene sentido. Y eso fue bueno porque esto no lo pueden estudiar con el problema, con el método eh, que ya habían propuesto antes los otros autores. Y por último, fue considerar qué pasa si uno ilumina no solamente por la parte superior, sino por la parte lateral de las plumas, y ver si existe una influencia del ángulo. Y de nuevo, como hay mayor intensidad, pues el ángulo va a estar variando bastante, pero en ese caso hay siempre un máximo de la intensidad, pero también empieza a variar entre 40 y 80 grados. O sea, si hay una influencia porque va a ser más grande la intensidad que voy a medir, el coeficiente de asimetría puede incrementarse. Por ejemplo, de aquí a allá pasa de 7, por ejemplo en esta, a 10 con los mismos valores del coeficiente de extinción, pero ahora el ángulo es mucho más, el rango angular es un poco más ancho. Pero eso implica que también la geometría de la nube o del aerosol que yo esté escribiendo juega un papel esencial para este tipo de asimetría. Entonces, concluyo simplemente diciendo, bueno, pues lo que presentamos fue un modelo que generaliza lo que hicimos antes. Hay una dependencia angular, hay una dependencia del camino recorrido, y podemos hacerlo con combinaciones arbitrarias del modelo.
Otras cosas es de que se pueden pensar dentro de nuestro modelo es que la visibilidad se ve afectada por combinaciones mixtas, no combinaciones únicas como los anteriores casos, y que estos efectos se ven en ciertos ángulos, no en todos los ángulos que uno quiera ver, y la geometría del aerosol pues impacta la simetría. Y esto es una importante, creo yo que estos son aspectos que contribuyen al conocimiento y al desarrollo de posibilidades de diseñar visibilidad asimétrica en aerosoles, que eso era lo que tratábamos de aprender. Ahora, no quise incluir unas cosas que estamos haciendo ahorita, y es qué pasa con la geometría de las partículas del aerosol. Eso no lo mencioné aquí en esta charla, y pues si Eduardo me vuelve a invitar en una próxima ocasión, estaré yo muy contento de decirle ya qué pasa si uno empieza ya a casi que a diseñar en el laboratorio el aerosol partícula por partícula y ver cuál es el efecto neto en estos aspectos de visibilidad, que es un proyecto interesante, donde también nos tocó desarrollar teoría, porque no había teoría hecha para este tipo de problemas. La ecuación que yo les mostré no funciona, ahí la ecuación de transferencia radiativa no funciona, y eso hace que uno tenga que desarrollar nuevos métodos eh, teóricos para cuantificar esta simetría de visibilidad. Y bueno, la próxima, si Eduardo me invita, les cuento en unos meses cuál es la segunda parte de esta historia, y habrá tercera. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos haciendo, sino que es complicadísimo porque uno piensa que ya esa física está hecha y no. Por eso dije que tuvimos mucha suerte en este problema de como de encontrar un huequito en la teoría que termina siendo complicado, y que al mismo tiempo uno dice, acá no hay teoría, acá le toca a uno desarrollar nuevos métodos. Y eso fue es un proceso un poco interesante cuando uno hace física, que uno se encuentre un huequito en una cosa que ha sido estudiada por 200 años, como lo es óptica clásica. Vale, perfecto, Eduardo. Muchas gracias a todos. Saludos.